Buenas tardes, hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a estar comenzando con nuestra clase número 4, donde vamos a seguir viendo doctrinas, ¿sí? La clase anterior estuvimos viendo la doctrina del pecado y esta clase vamos a estar viendo doctrina de salvación, que es una hermosa doctrina, como ha sido la anterior, donde nos ayuda a cada día comprender más lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿sí? Para comenzar esta clase vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe cada día. Señor amado, Padre Celestial, te doy gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han dicho que sí, Señor, en este día, en esta clase, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de ellos, Padre amado. Yo te pido que los estés bendiciendo, que los estés llenando de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, para que cada día podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque ellos han dicho que sí, Señor, han dicho que sí a ti, Señor, a lo que tú quieres hablarles a ellos, Padre. Te pido que nos ayudes cada día a poner por obra todo lo que aprendimos, Padre. Gracias por todo, Señor amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta doctrina que vamos a estar viendo de la salvación, primeramente yo quería tocar el tema de cómo eran los sacrificios en la antigüedad, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo que era en la época de Abraham, de Moisés, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Eh, Antes que nada, quería explicarles que en esa época se realizaban sacrificios, ¿no? Sacrificios que fueron hechos por el Señor y el origen de esos sacrificios era ordenado en el cielo, instituido en la tierra. Se ofrecían esos sacrificios con el objeto de alcanzar comunión con Dios y remover los obstáculos que le impedían acercarse a Dios como el pecado. Esto lo podemos encontrar en Levítico 1 y 3. El propósito de estos sacrificios de sangre se cumplen en Cristo, que es el sacrificio perfecto. Esa palabra la podemos encontrar en Isaías 53:10. ¿Sí? Bueno, volviendo a eso, nosotros recordamos que cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, que ellos eran esclavos ahí, Cristo los llevaba a la tierra prometida, ¿no? Él quería que ellos, sus pueblos, sus escogidos, tuviesen el lugar que, como dice la palabra, fluiría leche y miel. Entonces, ¿qué sucedió? Recuerden que ellos estaban en campamentos, que estuvieron, antes de entrar a la tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto. ¿Qué sucedió ahí? El Señor dio normas, ¿no? Y dio directivas, ¿sí? Y le habló a Moisés, ¿no? Sobre lo que sería el templo y sobre el ungimiento de quién sería el sumo sacerdote y quién sería, eh, y daría la orden de que los levitas fuesen aquellos que se ocuparían de todo lo referente al templo, ¿no? Eh, Recordemos que Aarón era el hermano de Moisés y él fue el primer sumo sacerdote que el Señor determinó para su pueblo, ¿sí? Él y toda su familia eran los encargados de hacer las cosas en el templo. Eh, en el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios de holocausto. Esos sacrificios se hacían para expiación de los pecados y se utilizaban animales, pero no era que cualquier animal, no, tenían que cumplir ciertas características, ¿sí? Tenían que ser perfectos, ¿no? Para poder presentarlo al Señor para expiar cada uno de sus pecados. ¿Qué sucedió? Ahora sí comenzamos con lo de la carpeta. Podemos ver que en Hebreos 9, del 1 al 11, nos habla de cómo era el tabernáculo y lo que había en ese lugar, ¿sí? Hasta que llegamos al versículo 11, ¿no? Del capítulo 9, que nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ¿sí? Cristo es nuestro sumo sacerdote, es el verdadero
sumo sacerdote, ¿sí? Que tenemos nosotros. Entendemos que desde el derramamiento de la sangre de Jesucristo ya son ineficaces los sacrificios de animales. Pero aunque Jesús murió por todos, no todos son salvos, sino que aquellos que aplican la sangre divina a sus vidas mediante la fe y el arrepentimiento, ¿sí? Si bien Jesús murió por cada uno de nosotros y derramó su preciosa sangre por amor a nosotros, no todos son salvos, ¿sí? Es mediante la fe y el arrepentimiento que alcanzan esa salvación otorgada por Cristo, ¿sí? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! A todos los que le recibieron, a todos los que lo aceptaron, a todos que dijeron, sí, Señor, yo soy tu hijo, les dio esa potestad de ser hijos de Dios y con lo hermoso que es eso y con lo beneficioso que es ser hijo de Dios, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. ¿En qué consistían estos dos conceptos? Consistía, antes que nada, si bien yo expliqué lo del Antiguo Testamento, cómo era para entrar en tema, para que se supiese, para que ustedes supiesen cómo eran los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para perdón de pecado, en ese momento lo que el Señor determinó, como todo lo que determina Él, era bueno, ¿sí? Pero nosotros, en el Nuevo Testamento, las cosas son aún mejores, ¿sí? Eh, Dios creó todo perfecto para nosotros y en cada tiempo dio lo que era, dio el Señor lo que era mejor para el hombre, ¿sí? Entonces, volvemos. ¿En qué consistían estos dos conceptos? Uno era el arrepentimiento. Arrepentimiento es un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Es un cambio de opinión, de actitud y de acción de gracia de Dios hacia el pecado, ¿sí? Eh, de nada sirve si nos arrepentimos y no lo hacemos de corazón, de nada sirve si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento de decir, sí Señor, he pecado, porque sabemos que Dios en su infinito de amor y misericordia, Él nos perdona, ¿sí? Él está dispuesto a perdonarnos cada día, como hemos visto anteriormente en la doctrina de pecado, el Señor está esperando, ¿sí? Para renovar sus misericordias cada día, para perdonarnos y que nosotros podamos estar tranquilos y en paz, sabiendo que somos sus hijos, que Él quiere lo mejor, que tenemos un papá amoroso, justo, poderoso, que nos ama y que lo único que desea y que ha deseado desde un principio es tener comunión con nosotros, que lo amemos con un corazón puro y sincero de la misma manera que Él nos amó a nosotros desde el mismo momento que nos creó, desde el mismo momento que nos dio vida, que nos dio la oportunidad de enseñorearnos en toda su hermosa creación, porque el Señor creó todas las cosas de una manera hermosa y maravillosa para mí, para vos y para cada uno de sus hijos que les han dicho que sí a Él, ¿sí? No es solamente sentirte triste por el pecado, sino cambiar de actitud hacia él. El arrepentimiento es convicción. Si ese arrepentimiento nos tiene que transformar, llevar a un cambio. Si antes lo hacíamos de la manera A y esa manera no era buena y tenía fallas, busquémosla con convicción, seguir la B, esa B que nos va a llevar a ese arrepentimiento verdadero que el Señor busca en sus hijos, ¿sí? Para recibir perdón. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, no hay de qué, no hay, ay, perdón, volvemos a lo mismo. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? El arrepentimiento de Dios nos dice que no hay, no, ya está, que no hay de qué arrepentirse porque Él ya nos perdona, ¿sí? Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí?
Entonces, otra de las cosas es también las esferas del arrepentimiento bíblico. Acá tenemos una ilustración que nos dice, una persona se equivoca al tomar un colectivo, como consecuencia se desvía del camino deseado. Al reaccionar siente disgusto y temor por estar desorientado, se baja y toma el micro correcto en otra dirección. Todas las áreas de su persona se ven afectadas por esta actitud, ¿sí? Porque imagínense si uno tiene que tomar, no sé, por ejemplo, el 8, ¿no? Que va y dice, bueno, yo quiero ir hasta 11. Bueno, se toma el colectivo y se equivoca y no tomó el 8, sino tomó, no sé, el 96, por ejemplo, ¿no? Y es, es, es causa problema, porque no era el colectivo que correspondía, a lo mejor podían tener los mismos colores, pero no era el colectivo que correspondía, y eso ¿qué ocasiona? Ocasiona que a lo mejor llegue tarde al trabajo, o que a lo mejor llegue tarde a una cita médica, o que no sé, lo que le pueda ocasionar, ¿no es cierto? Y eso ocasiona un trastorno para la persona, ¿no es cierto? Eh, a nivel intelectual reconoce que se equivocó de colectivo. A nivel emocional siente disgusto, temor, desorientación, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y más si vos a lo mejor decís, uy, ay, no sé dónde estoy, no sé cuáles son las calles y cómo vuelvo, si yo tenía que tomar el 8, iba a determinada dirección y ahora no. Bueno, todas esas cosas causan un efecto emocional. Práctico, se baja del micro equivocado y toma el correcto. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, listo, me equivoqué de colectivo, voy y me tomo otro. ¿Sí? Así debe suceder con la persona que decide volverse a Dios. En lo intelectual, reconoce el estar viviendo de espalda al Señor, que ha pecado. Y en lo emocional, siente dolor por haber perdido tanto tiempo en lo que no aprovechaba. ¿Sí? O sea, afecta en el área intelectual, emocional, ¿sí? Lo que uno hace con el pecado. Práctico, deja su actividad y actitud pecaminosa e intenta agradar a Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, nos dice Mateo 3:8. Ejemplos, Lucas 3:12, 13. Los cobradores de impuestos debían volverse honrados. Lucas 3:11. Los soldados romanos, que eran los empleados mejores pagos de la época, debían dejar el robo, la extorsión, la mentira y las falsas acusaciones. ¿Sí? Estos ejemplos que podemos ver en la Biblia, ¿no es cierto? Eh, hacen que cuando uno se arrepiente, dé frutos buenos, agradables para el Señor. Esa actitud de arrepentimiento es la que le agrada a Dios, y Dios perdona y actúa, ¿sí? La fe salvadora. Fe es creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Hebreos 11:6. La palabra creer se usa con mucha frecuencia para la fe, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, la palabra fe se utilizó 98 veces para significar confiar plenamente, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho, dice Hechos 27:25. La fe que salva cree que Jesucristo es Dios, venido en la carne, y que Él murió en la cruz como sustituto de aquellos que tienen fe en Él. La fe para salvación no es válida a menos que el objeto de esa fe sea Dios. Abarca tres esferas del hombre: el emocional, el intelectual y la volitativa. Intelectual, reconocer nuestra propia necesidad. Si nosotros no reconocemos esa necesidad, no se puede hacer nada, ¿sí? Emocional, ser sensibles a esa necesidad, ¿no? Que podamos estar ahí alerta, ahí siendo sensibles a lo que sucede. Volitiva, que es la voluntad. Tomar decisiones para responder al llamado de Dios que suple esa necesidad. ¿Sí? Y como conclusión de esta clase, donde estamos viendo sobre salvación,
Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe nace de Dios, ¿sí? Es necesario entregarle a Dios no solo nuestra parte espiritual, sino también nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones y también nuestra voluntad. No es nuestra responsabilidad producir poder para vencer el pecado. Nuestra responsabilidad es creerle a Dios y desear de todo corazón apartarnos del pecado y acercarnos al Señor, quien prometió darnos la capacidad para vencer, ¿sí? Es el Señor quien nos da esa capacidad para que podamos vencer. De parte nuestra tenemos que creer que Él tome dominio de nuestras emociones, que tome dominio de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, porque sabemos que todo lo que el Señor quiere para mí, para vos y para todos sus hijos es que hagamos su voluntad, que seamos obedientes a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y hay tantos, pero tantos beneficios para cada uno de nosotros. Hay tantos beneficios que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar espiritualmente, que nos ayudan a cada día a estar en comunión con el Señor y saber lo que al Padre le agrada, ¿sí? Porque eso es bueno para nosotros, porque es saludable, porque nos ayuda, ¿sí? Por eso es tan lindo aprender cada día y estar alineados al Padre, ¿sí? Alineados a Él, a lo que Él quiere, en gratitud, en obediencia. Es tan lindo un corazón agradecido, es tan lindo un corazón donde obedece lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que en la palabra de Dios está todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿sí? No hay nada oculto, el Señor no nos oculta absolutamente nada, lo tenemos todo ahí en su palabra, a disposición nuestra, mía, tuya y de todo aquel que quiera escuchar de Él, de su palabra, prestar sus oídos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y les puedo asegurar que Él quiere cosas maravillosas para mí, para vos. Él quiere bendecirte, Él quiere obrar maravillas, milagros, porque la mano del Señor no se ha cortado en la antigüedad, no se ha cortado con aquellos que nos antecedieron, ¿no? Con aquellos grandes líderes que hubieron en el Antiguo Testamento, como lo hubieron en el Nuevo, ¿sí? Ellos son nuestros ejemplos, eran seres humanos, eran personas como vos, como yo, que pudieron decirle sí al Señor, obedecieron y recibieron lo que el Señor tenía para cada uno de ellos y que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Ellos nos dejaron todos, ¿no? Ellos recibieron la inspiración del Espíritu Santo y tenemos tanto, tanto, tanto para agradecerle a Dios y para buscar en la Biblia, en su palabra, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestra familia, para cada uno de nosotros. Lo tenemos todo, hermanos, porque en nuestra vida lo tenemos al Señor, porque dentro nuestro mora el Espíritu Santo. Sí, hermanos, que cada día los animo a que podamos buscar más y más del Señor, los ánimos que cada día podamos decirle que sí a Él, ¿sí? Que podamos estar ahí activos, escuchando las reuniones, escuchando todo lo que el Señor quiera darnos a nosotros, que podamos estar siempre dispuestos para Él, ¿sí? Bueno, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. La clase que viene, que sería la clase número 5, vamos a seguir viendo un poquito más sobre la salvación, ¿sí? Que es un hermoso tema para cada uno de nosotros. Hermanos, les envío un beso enorme, bendiciones, que tengan un hermoso fin de semana, bendecido y en victoria. Dios los bendiga y estamos en la próxima clase juntos, ¿sí? Y vamos a cerrar con una pequeña oración. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque han escuchado, Señor, estas palabras que tú nos has hablado. Gracias por su vida, Señor, y que puedan llevarla por obra. Gracias por todo, Padre amado, porque tú eres fiel, eres verdadero, eres justo, eres nuestro Padre celestial que nos ama y nos bendice, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás en nuestras vidas y en el de nuestras familias, Padre celestial. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Chao, hermanos, bendiciones.